Bueno, yo lo primero que diría, Jesús, es que estamos ante las puertas de lo que va a ser un invierno muy duro. Hay que decir que estamos empezando el otoño, como quien dice, y ya tenemos unos enormes problemas de abastecimiento derivados de lo que yo calificaría como prácticamente una tormenta perfecta. Es verdad lo que se dice de que es una tormenta perfecta. Y bueno, lo único que hay que hacer es acudir a las fuentes y mirar a ver qué es lo que dicen las informaciones de algunos de los principales medios de comunicación, no solamente aquí en España, que por supuesto también, sino lógicamente medios de comunicación mundiales. En esencia, lo que está pasando es que la economía mundial ha recibido o ha tenido que hacer un parón obligado por culpa de la pandemia del COVID y ha tenido que volver a ponerse en marcha después de un reseteo. Esto no es nada sencillo, esto no es fácil y cualquier economista puede explicar, ahí está el profesor Centeno que explicará, me imagino, con detalle cuáles son las principales causas, pero yo citaría algunas, las más esenciales, principalmente, por ejemplo, la causa la podemos encontrar en el COVID, la causa la podemos encontrar en unos enormes precios, unos precios al alza de la energía por volver a poner en marcha esto, pero además hay una crisis energética a nivel mundial porque hay una enorme demanda. Hay un problema derivado en Europa, en concreto con el Brexit. En Reino Unido tienen unos enormes problemas de abastecimiento. Hay un problema en los barcos, en los principales puertos de todo el mundo, donde los barcos se apilan directamente porque están esperando para lo que antes era un trasiego normal de entrada y salida de contenedores. Ahora mismo tienen un problema para poder cargar y descargar. Y eso no solamente afecta a las mercancías ordinarias que podamos recibir. El transporte marítimo mundial es fundamental porque, entre otras cosas, es más barato que el transporte aéreo. Esto afecta, por ejemplo, también al precio de la energía. ¿Por qué al precio de la energía? Porque hay barcos metaneros también que llevan gas licuado y que están ahora también pues, entrando y saliendo y tendrán más dificultades para poder cargar y descargar de los puertos. Si a esto unimos problemas como, por ejemplo, que esta misma semana, el pasado miércoles, Teresa Rivera va a Argelia a intentar garantizar un suministro que nos contó el Gobierno de España que ya estaba garantizado hace un mes con la visita del ministro Álvarez, y esta semana nos han dicho que no, pero que está garantizado como consecuencia del corte que ha habido del gas que llega por un conducto a través de Marruecos, porque Marruecos y Argelia han roto relaciones diplomáticas, y entonces eso pone en jaque la parte del gas que llega por territorio marroquí. Bueno, pues tenemos lo que podemos entender como una tormenta perfecta. ¿Cuáles son las principales consecuencias? Las que todo el mundo puede encontrar, las que todo el mundo puede vivir en su vida normal. Quien está haciendo una reforma de una casa sabe perfectamente que hay problemas de abastecimiento de materiales. Quien quiera comprar un electrodoméstico sabe perfectamente que hay problemas de abastecimiento como consecuencia de la crisis de microprocesadores. Por supuesto, lo hemos comentado en más de una ocasión, los coches faltan microprocesadores para poder llenarlos con todo el material electrónico que llevan en su interior. Es prácticamente todo. El cereal, por ejemplo, también la carpintería metálica, afecta a prácticamente todos los órdenes de nuestra vida. Y todo esto agravado con una situación económica en España que es más compleja que en el resto de los países. Hay lugares de Europa, países homologables al nuestro, Alemania, Francia, que tienen una inflación alta, es verdad, del 4,5%, pero en España estamos ya en el 5,5%, que es el mayor dato de los últimos 30 años. ¿Cuál es el problema? El encarecimiento constante de los precios de la energía en nuestro país. ¿Cuál es la principal causa de todo esto? Pues que nos sale más caro absolutamente todo en todos los órdenes de la vida. La vida es más cara, vivir es más caro, y eso lo que hace, incide directamente en nuestra capacidad de poder organizarnos con nuestro dinero, afecta a nuestros bolsillos directamente, y es una realidad que hay que contar porque está aquí, a pesar de que el Gobierno de España no mencione mucho todo esto que nos pasa. Bueno, el análisis que hace este señor sobre la crisis personalmente me parece brillante. Me parece brillante por dos motivos. Primero, porque hace un análisis muy extenso en un tiempo muy corto y muy sintético, y recoge todos los aspectos clave, o prácticamente todos los aspectos clave, de lo que estamos viviendo y lo que está por venir. Tenemos que ser conscientes de una cosa, y por eso traigo este vídeo. Tenemos que ser conscientes de que lo que van a decidir las personas que nos gobiernan a nivel de cada país y a nivel de las estructuras supragubernamentales como la Comunidad Económica Europea o los grandes bancos centrales, porque la economía marca, aparte de la tecnología, cuál va a ser la tendencia futura de nuestro horizonte, de tu futuro y del mío. Es súper importante entender que lo que están haciendo hoy día, lo que están decidiendo hoy, va a determinar lo que va a ser nuestro futuro mañana. Y uno dirá, bueno, pero siempre lo que han decidido los políticos y los gobernantes hoy ha determinado nuestro futuro mañana. Sí es cierto,
pero en un escenario de inestabilidad, de una fragilidad extrema para que se desequilibre en cualquier momento, como lo está haciendo, las consecuencias de las decisiones hoy son muchísimo más amplificadas el día de mañana. Una decisión errónea hoy de un gobernante va a ser una catástrofe el día de mañana, porque no hay un escenario sólido, no hay un escenario de seguridad. El escenario de seguridad ha desaparecido y ha pasado a ser un escenario de incertidumbre, donde algunos han promovido esa inestabilidad en beneficio propio y ahora se van a comer la inestabilidad. Promover la inestabilidad en un escenario social es muy complejo porque el comportamiento humano, como decía Roger Penrose en su libro Teoría del pensamiento no computacional, no es previsible en muchos aspectos. Hacemos cosas que no son previsibles. Unas sí lo son y otras no. Es como si en la cabeza hubiera un gatillo que de pronto dice clic y se comporta uno de una forma que nadie espera. Eso es propio del humano. La inteligencia artificial es ahora mismo, hoy en día, un de alta velocidad. Todavía no es capaz de autorreprogramarse para ser más inteligente por encima de la inteligencia de la persona que desarrolló ese flujo de pensamiento de la inteligencia artificial. Hace lo que nosotros le decimos que haga, pero a muy alta velocidad, con una alta efectividad y velocidad de procesamiento. Pero la realidad es que las decisiones de hoy van a redundar directamente y de forma amplificada en lo que nos pase en el futuro. Por eso es tan importante el vídeo que os he traído, porque el análisis que hace de todas las crisis es un análisis certero. El COVID fue un golpetazo del que parecía nos íbamos a recuperar rápidamente y en el mejor sentido posible, y luego resulta que no nos recuperábamos en ese sentido, que han pasado cosas que quedaron inestables, como los contenedores, como China como gigante, la fábrica del mundo, que resulta que el parón no lo ha superado, y empezamos a ver el déficit de China, cómo funciona, y como dependíamos de China, fuimos tan brillantes que en favor del crecimiento y de la expansión restamos seguridad a los procedimientos, pues ese procedimiento quedó ahí en el aire, en favor del beneficio económico que suponía que China no fabricase. Era muy cómodo aprovecharse de China como fábrica. Pero el resultado a posteriori, que es muy fácil analizar, claro, si esto se sabe con antelación, seguro que muchos habrían hecho cosas para evitarlo, pero un análisis a posteriori, pues ya la verdad que no tiene gracia. Pero sí es importante hacer ese análisis para no repetir los problemas. Y se nos está planteando un modelo de reseteo de futuro a futuro, con un modelo rancio, vuelto a reinstaurar, con una igualdad en la pobreza, en la miseria, y sin resolver los problemas que el capitalismo ha tenido hasta el momento. Porque no nos olvidemos de algo. Lo que nos están contando desde las cúpulas de poder de que la culpa la tienes tú, el culpable eres tú, pues no es cierto. Esto es como si yo me voy a comprar un coche a un concesionario, el coche está mal o le faltan piezas y luego me culpan de que he ido yo a comprarme el coche al concesionario o que he tenido un accidente por culpa mía. No, perdona. El coche lo diseñaste tú. Tú me dabas empujones para implementar mi consumo. Y ahora me dices que he producido mucho CO2 y que me vas a recortar la capacidad de consumo, esa a la que tú me empujaste para hacerte rico, porque el CO2 es un problema. Que es cierto que es un problema, cuyo origen lo vamos a dejar aparte, ¿no? Pero siendo esto cierto, está usando un argumento que no es válido, que es que el culpable soy yo. Yo tengo mi parte de culpa en ser tan imbécil como para haberme creído la mentira de que el consumismo era lo que tocaba y haber participado de eso. Pero quien ha inducido el proceso eres tú, el responsable eres tú. Tú no, que me estás viendo en el vídeo y que te vas a suscribir ahora mismo, pero sí el que promovió ese sistema. Y ahora quieren resetear todo esto en una profunda crisis energética, una profunda crisis de mercado, una profunda crisis tecnológica en plena revolución. Y digo crisis tecnológica porque vamos en dos fases, una absolutamente vertiginosa hacia arriba, pero sin capacidad para fabricar microchips y cosas de aluminio, porque el magnesio no se traslada bien desde China al resto de los países. Un contrasentido. Vivimos en el mundo de la
utopía por un lado y de la paradoja absoluta de la escasez por otro. Un mundo complejo de analizar. Crecimos mucho en cuanto a energías renovables y con grandes proyectos, pero la red eléctrica europea no se modificó precisamente en ese sentido. Y dependemos del gas para dar estabilidad a una red que no estaba preparada para el crecimiento. Estupidez humana no tiene límite. La estupidez humana, igual que el universo, parece ser infinita, no tiene límite. Yo creo que nos vamos a extinguir por la estupidez que tenemos como raza. Es una opinión. Espero que os sirva el análisis. Os mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por suscribiros al canal. Si queréis compartir este vídeo o todos los vídeos en vuestros estados de WhatsApp o redes sociales, Facebook, etcétera, muchísimas gracias, porque eso hace que esta información pueda ser compartida con mucha gente, porque el algoritmo de YouTube lo muestre. Un fuerte abrazo y os veo en el próximo vídeo.